la bienvenida a María Paula Romo, es la ministra de Gobierno del Ecuador, me acompaña en vivo desde Quito. Gracias, ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles. Igualmente, ministra, pues gran preocupación, estamos hablando de una situación compleja y de declaraciones que sin duda alguna pues dejan mucho que desear, de acuerdo a la ex titular de la cartera, a la ex ministra Andra Muñoz. Le pregunto yo, ¿qué me dice o qué responden ustedes como gobierno a estos dichos de que no tenía los recursos suficientes para poder trabajar y era difícil enfrentarlo? Parafraseándola, ¿no? ¿Qué responden ustedes a eso? Lo primero es que la situación compleja que enfrenta el país no tiene que ver con las declaraciones de los ministros o de los exministros, sino con una realidad que enfrenta el Ecuador y que enfrenta toda América Latina. La expansión del coronavirus en nuestros países está en un momento todavía de incremento de los contagios, todavía de crecimiento de los contagios. Estamos muy lejos del momento en el que se encuentran los países que ya pudieron superar la crisis, y esa es la mayor dificultad que tenemos en este momento. Ministra, perdone que insista en su planteamiento, estoy completamente en desacuerdo con el mismo, perdóneme usted, porque aquí no se trata de declaraciones o no, no se trata de política, se trata de que si en efecto no se tuvieron los recursos, eso es lo que ha traído como consecuencia el alto índice de contagios que hay en el Ecuador, lejos de la política. Y por eso le pregunto directamente para escuchar cómo, permítame, por eso le pregunto directamente para que me responda como gobierno si se tuvieron o no los recursos. No estoy tocando el ámbito político, no estoy tocando nada más que la emergencia y una posible negligencia del gobierno del presidente Moreno, de acuerdo a las declaraciones de la exministra de la cartera. Así que no nos desviemos ni andemos por las ramas. Aquí le pregunto yo, dice ella, no tuvieron los recursos suficientes. Incluso menciona que no estaba de acuerdo en que se le impusieran funcionarios sin conocimiento. Esto no tiene nada que ver con el ámbito político. Si son dos realidades que se comprueban, ese es el resultado, la negligencia de lo que hoy están viviendo los ecuatorianos. Así que perdóneme, ministra, su respuesta no me convence y creo que los ecuatorianos tampoco. ¿Podría ser más clara? ¿Hubo o no los recursos? ¿Y hay o no imposición de funcionarios que no tienen conocimiento del tema? Mire, probablemente usted puede insistir sobre este tema y concentrarse en las declaraciones porque ese es su trabajo. El nuestro es enfrentar la crisis y es tomar decisiones. Ningún país ha tenido recursos suficientes, ni materiales ni humanos, para enfrentar esta crisis. Pasó en Asia, está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos, va a pasar en América Latina. La pandemia, perdón usted, ministra, la realidad de la pandemia es esa, por supuesto que sí, pero le voy a decir una cosa, hay gobiernos que han logrado actuar a tiempo y que tienen bajos índices de contagio, no así el Ecuador. No se trata de política, se trata de eficiencia, de eficacia. Aquí mismo en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump no cumplió con lo que se debía haber cumplido para evitar que hoy y que próximamente Estados Unidos pueda ser el epicentro en el continente. Pero Ecuador no se queda muy atrás, después de Brasil. Entonces explíqueme, por favor, ministra, cuál es la diferencia de un país que ha logrado mantener los índices de contagio bajos y el Ecuador no. No es un tema de política, es un tema de conocimiento, es un tema de buena aplicación de los recursos y es un tema de reacción inmediata. ¿O me va a decir que también eso es un tema de política? Es mucho más que eso. Es parte de lo que usted dice, pero es mucho más que eso, y permítame también hacer algunas comparaciones como usted las está haciendo en este momento. Hay que mirar no solamente la política pública, el sistema de salud, sino la respuesta de la población. La respuesta de la población es muy importante. Creo que es difícil comparar la disciplina, la lógica que tiene la población en China, en Singapur, en Corea del Sur, la forma en la que esa población se relaciona con sus gobiernos y lo que pasa en los gobiernos de América Latina, o la dinámica y el comportamiento social que tenemos en Italia o en España o en América Latina. Todavía es pronto para hacer evaluaciones. Quiero insistir sobre eso. Es pronto para hacer evaluaciones. Estamos enfrentando la crisis. Estamos tomando decisiones. Ministra, pero está usted responsabilizando... No, es que perdóneme. ¿Está usted responsabilizando a la población? ¿Es lo que me está diciendo? No, permítame. Estoy haciendo una reflexión. Le estoy dando la oportunidad de aclarar porque
se ¿Qué entendió le como que parece estaba si responsabilizando ponemos el un comportamiento cronómetro para este de la debate? población. Pongamos un No, no cronómetro me para este parece. debate. No me parece. Yo hago las preguntas y repregunto cuando considero. Aquí no pongo Entonces cronómetros. yo respondo Escuche cuando usted lo que le considere digo. también. Escuche lo que le digo. Me parece que es oportuno hacerle la pregunta. Le voy a explicar por qué, ya que no lo entendió. Porque le doy la oportunidad de aclarar que no está culpando a la población. Si usted quiere, no le repregunto, lo dejamos ahí y que interpreten que está acusando a la población. Entonces, le pido, ministra, que no se sienta todo el tiempo atacada. Le estoy dando un espacio porque se entendió que usted hablaba como parte de esa culpa el comportamiento de los ecuatorianos. Y no creo que caiga bien. ¿Puede aclararlo, por favor? Mire, no es un problema de caer bien o de no caer bien. Estoy dándole los datos de la realidad. El gobierno decidió un toque de queda, un bloqueo, una prohibición de salida de los hogares, porque esa es la medida más efectiva que se ha aprobado en todos los países. Aislamiento, aislamiento social y quedarse en casa. Esa es la medida más efectiva. Disminuye la velocidad del contagio. Ningún país en el mundo ha logrado tener un contagio cero, pero lo que se ha logrado en los países que han podido enfrentar con menos dificultad esta crisis, porque creo que nadie puede hablar de éxito cuando esta crisis cuesta vidas humanas en todo el mundo. Pero en donde mejor se ha podido enfrentar esta crisis es en donde se logra disminuir la velocidad del contagio para que el sistema de salud pueda responder. ¿Cómo lo ha procurado hacer el Ecuador? Con un mecanismo de aislamiento y de distancia. Eso es lo que hemos estado implementando desde hace más o menos 12 días. Estoy completamente de acuerdo con usted, ministra, y de hecho, en este programa he llamado la atención a toda la gente irresponsable y absurda que no entiende que debe colaborar porque estamos todos montados en el mismo paquete y si no todos nos ayudamos, todos nos hundimos. Eso es claro. Pero aún no acabo de entender cómo es que el Ecuador tiene más de 1.200 casos por debajo de Brasil. Si me ha dicho lo que me ha dicho, hay recursos, me ha dicho que las cosas se han hecho bien, ¿a qué atribuye entonces usted que se esté en segundo lugar prácticamente de Latinoamérica en cuanto a contagios? Explíqueme, por favor, para entenderlo, cuáles son los factores que han llevado al Ecuador a esto. Como le digo, todavía es muy temprano para hacer valoraciones, para hacer evaluaciones. No se trata solamente de comparar el número de casos, se trata también de mirar en cuántas semanas vamos a poder controlar el crecimiento de esta curva. Tomamos medidas. En Ecuador, la crisis desgraciadamente ha tomado otra cara. En Guayaquil, el epicentro de la epidemia, hay cuerpos abandonados en las calles. Cuerpos abandonados en las calles. ¿Se imagina usted eso? Yo he visto este escenario, le voy a decir dónde. En Haití. En Haití, cuando el terremoto de Haití, mientras yo caminaba por las calles, veía los cuerpos de todas las personas que habían fallecido por un terremoto. Bueno, en Guayaquil, hoy, por el COVID-19, hay cuerpos en las calles. Después se pregunta mucha gente, ¿por qué Fernando es tan duro en las entrevistas con los funcionarios? Por esto es que soy tan duro. Y le voy a decir algo. Muchas preguntas no las respondieron los oficiales de gobierno que tendrían que haberlas respondido. Pero el paso inexorable del tiempo responde las preguntas que aquí no me han querido responder. ¿Que por qué hay que ser duro? Porque aquí no estamos jugando. Aquí hay vidas de seres humanos. Hay peligro de contagios. Hay gente que ha tenido a su familiar muerto por días dentro de su casa. Si usted fuera la persona que estuviera cuidando del cuerpo de un ser querido en su casa, ¿cómo quisiera preguntarle a las autoridades y funcionarios de su país? ¿Suavecito? ¿Una entrevista de relaciones públicas? ¿O exigir acción, respuesta y resultado? Aquí no se trata de hacer relaciones públicas y aquí nunca va a encontrar una entrevista de ese tipo. Ahora creo que muchos han entendido el porqué esa entrevista de la semana pasada, ¿verdad? Cuerpos abandonados en las calles, otros en domicilios particulares, a la espera de ser recogidos como focos de infección. Aún así no queda claro si se trata de pacientes que fallecieron por coronavirus o por otras causas. Pero el caso es el mismo. Ni siquiera los muertos los pueden recoger.
Los familiares están desesperados, están pidiendo ayuda, tienen miedo de contagiarse al manipular los cadáveres si es que han muerto por COVID-19. Mientras las autoridades aseguran que hacen lo que pueden para recogerlos, esa es la respuesta. CNN ha solicitado una entrevista. No con la ministra de Gobierno. No, gracias, pero no. Con el presidente Lenín Moreno. Queremos hablar con el presidente Lenín Moreno para analizar la situación, para escuchar sus respuestas, para ver qué tanto aceptan y qué tanto no. Esperemos tenerlo de nueva cuenta en este programa, como muchas otras veces, presidente Moreno, lo hemos hecho. Espero esta situación lo ponga usted a la altura de hablarle a los ecuatorianos y decirles qué es lo que está pasando. Porque es de humanos errar, presidente Moreno, es de humanos errar. Es de sabios aceptarlo. Esto no hace menos a nadie. Es solo hablar claro y honesto con la gente. Y así analizamos con usted directamente, sin ningún enviado, ningún intermediario, cuál es la situación. Nos han dicho hasta el momento que nuestro pedido está en consideración. Confío que será aceptado porque siempre ha sido así, presidente Moreno. Usted y yo nos conocemos bien, muy bien, en muchas entrevistas. Y con todo respeto sabe que aquí el interés es por los ecuatorianos, no por otra cosa. Ahora le quiero advertir para que acabe de entender aún más el por qué en este programa un servidor y este equipo es duro con los funcionarios. El siguiente reporte tiene imágenes que pueden herir su sensibilidad, pero es la realidad aplastante que están viviendo muchos en Guayaquil. Que me da mucho gusto saludarte ahí en casa. Gracias por continuar también trabajando en esta situación desde casa. Lo valoramos mucho, al igual que el resto del equipo de CNN en español, todos haciendo este esfuerzo. Pero cuando vemos lo que pasa en Guayaquil, Key, estamos en las mejores condiciones. Cuando vemos lo que pasa en Guayaquil, estar en casa es una bendición. Cuéntanos, por favor, qué está pasando en Guayaquil. Así es, Fernando, nada se compara a lo que estaba pasando en Guayaquil. Parece que el sistema de salud hubiese colapsado, no hay suficiente personal médico, no hay camas. También hemos recibido denuncias, imágenes de cuerpos que reposan en las calles de Guayaquil, Fernando, a la espera de que las autoridades puedan recogerlos, pero también de cremaciones en público. De verdad que lo que yo te pueda decir no describe la situación y por eso prefiero mostrarte el resumen de los hechos. Guayaquil vive una pesadilla. En sus calles reposan los cuerpos de personas que han muerto en medio de la emergencia del coronavirus. Los familiares consultados nos cuentan que por los síntomas que presentaron, creen que se trata de víctimas del virus y que tuvieron que ser abandonados en las calles porque las autoridades no se presentaron a buscarlos y ellos temían que se contaminara el grupo familiar. Otros habrían muerto por causas distintas, pero nos dicen que no fueron recibidos en hospitales o morgues. Tenemos 5 días esperando, lo hemos cansado de llamar al 911 y lo único que los cogen y los dicen es que por favor, que ya esperen, que ya lo están solucionando y están coordinando, que esperen unos minutos, que esperen una media hora, 2 horas, pero ya estamos cansados de esperar. Mire, lamentablemente como tenemos nuestro cadáver aquí es lo que es la parte afuera de la calle para poder coger y que tomar otras alternativas. Calles con un panorama casi apocalíptico. CNN obtuvo imágenes exclusivas que muestran cuerpos abandonados en varios puntos de la ciudad, pero se desconocen las causas de la muerte en estos casos. En este video, por ejemplo, se capta el momento en que un motociclista abandona un cuerpo en la calle. Minutos más tarde, llega una ambulancia a recogerlo. Los paramédicos, vestidos con trajes especiales, lo meten al vehículo y se lo llevan. En este otro se ve a un grupo de personas sacando un cuerpo de un vehículo. Luego lo colocan sobre lo que parece ser un plástico negro. Las personas utilizan tapabocas, pero manipulan el cuerpo con las manos. En un momento aparece un vehículo policial. Desconocemos qué interacción hubo entre la policía y estas personas, pero tras el retiro de la policía, el grupo introduce el cadáver nuevamente en el vehículo. Le preguntamos a las autoridades por este caso en particular, pero nos dicen que debido a la emergencia no pueden ofrecer detalles. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional de Ecuador, desde el 23 hasta el 30 de marzo se han recogido más de 300 cadáveres en distintos domicilios de Guayaquil.
La cifra parece escandalosa, pero no es la cifra final. Aún quedan decenas de cuerpos por recoger y los residentes que por días han tenido que convivir con cuerpos de muertos por coronavirus piden auxilio. Son los olores que emana el cadáver, señor, que ya no se resiste. Y también hay vecindad en donde tenemos personas de mayor edad. Yo tengo a mi madre de 80 años que también está con problemas respiratorios. Las autoridades en Ecuador no niegan la emergencia, pero aseguran que hacen todo lo posible por recoger los cadáveres. La prioridad, la disposición del presidente, la intención del gobierno es que todos, no solo los fallecidos por COVID, sino toda persona que fallezca en estos días en la ciudad de Guayaquil, porque lamentablemente la mayoría de las personas no pueden hacerse cargo por las situaciones de aislamiento y toque de queda del manejo de los seres queridos cuando fallecen. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, asegura que los esfuerzos no son suficientes. ¿Qué está pasando en el sistema de salud pública del país? No retiran a los muertos de las casas, los dejan en las veredas, caen frente a hospitales, nadie los quiere ir a recoger. ¿Qué pasa con nuestros enfermos también? Las familias deambulan por toda la ciudad tocando puertas para que los atienda o los reciba un hospital público donde ya no hay camas, les cierran las puertas y los dejan afuera. La respuesta, dicen varios centros médicos consultados en Guayaquil, es muy simple. El sistema colapsó y no hay camas ni médicos para atender a los enfermos. El resultado queda expuesto en pacientes que mueren antes de ser atendidos. Tal es el caso de una mujer que murió en la sala de emergencia de un hospital privado en Guayaquil. La paciente estaba en una silla de ruedas. Según el relato de la fuente del hospital, que pidió no ser identificada, no había camas disponibles y el cadáver estuvo expuesto por más de 4 horas sin ser removido. La causa de muerte no ha sido determinada. Fernando, como puedes ver, la situación es caótica, es muy doloroso lo que está pasando en Guayaquil, pero ese dolor se multiplica cuando no puedes enterrar a tus seres queridos, cuando no puedes velar a tus seres queridos, cuando tienes que convivir con ellos por varios días en tu casa. El gobierno ha dicho que hay un plan en marcha para recoger estos cuerpos, pero quizás ese plan no es tan rápido como la necesidad que tiene ahora mismo Guayaquil. Lo que sí te puedo decir, Fernando, es que hay muchas filas largas en los cementerios, personas que están pasando días allí tratando de buscar un espacio para que sus seres queridos, Fernando, puedan descansar. Kay, en nuestra junta de producción y durante el día estuvimos hablando de muchos casos. Y hay uno en particular que quiero que compartas nada más la confirmación, porque tenemos la confirmación de uno de los familiares directamente. Una familia entera murió de coronavirus y estaba en Guayaquil. ¿Esto es correcto? Así es, Fernando. Por lo menos eso es lo que hemos podido descubrir el día de hoy. Una familia completa de 5 personas. Estarían todos infectados y posteriormente murieron por coronavirus. Eso es lo que nos hacen saber, Fernando. Es un familiar directo de esta familia que desgraciadamente, según nos narran, ha perdido la vida por coronavirus. Es otro de los casos y es otra de las terribles y desgarradoras historias. Kay, gracias siempre por traernos todas estas verdades que aunque duras, son necesarias de presentar. Gracias, Kay. Mire cómo llevan un muerto, Dios mío, aquí en toda la 29 y Callejón Parra. Dios mío, lindo, lo llevan ahí en una de la 28 y Callejón Parra, miren, aquí van llevándolo. Y la sangre, Dios mío, lindo. Mire, Dios mío, lindo, cómo lo... ¡Oiga, llévense eso! ¡Oiga, llévense eso! ¿Qué pasó? ¿Por qué dejan eso ahí? Dios mío, lindo, miren, Dios mío, lindo, cómo dejaron ese muerto ahí. Oye, mira cómo dejaron ese muerto ahí, Dios mío, lindo. Hay que bajar, si no se... No permitan que lo baje, llévenselo. Mire cómo los policías en este momento están bajando un cadáver a la fuerza y van botando en la calle. Según el gobierno, indica que hay muerte digna a todo
que muere en este momento. ¡Son unos sinvergüenzas! ¡Llévense ese muerto! Estas redes sociales van a saber en este momento la calidad de miembros de la policía que tenemos. Estamos aquí ubicados en la calle Pedro Carbo Novoa y Francisco Roca Rodríguez. En este momento acaba de caer un señor, pero la policía ni la Cruz Roja no se hacen presentes. Da mucha pena aquí en Ecuador. Esto es lo que sucede aquí. No es la primera ni la segunda persona que cae, son algunas personas ya. No se hace presente nadie. Es una tristeza muy grande que aquí en Ecuador sucedan estas cosas. Están quemando un muerto en las esquinas de Tulcán y Cristóbal Colón. O sea, lo están quemando en la basura como cualquier cosa. O sea, una tremenda canallada de la familia que le haya pagado a un tipo que anda en mañas de la calle para que lo vayan a incinerar en la esquina como cualquier cosa. O sea, y poniendo en riesgo y contaminando el ambiente de todos los que vivimos cerca. ¿En qué mundo vivimos, por Dios? Y no se pronuncian, nadie. Jueves 26 de marzo. Jueves 26 de marzo me he prestado yo para prestar mi camioneta y traer a un enfermo. Lo he encontrado aquí el joven con el papá desesperado. Ya ha venido vivo, no está vivo el señor. Llevo una hora en la entrada de emergencia del hospital de Voceo. El señor no lo recibe. No lo recibe. Esto es una total burla del gobierno, de los ministros del gobierno
sol de 40 grados y tienen al señor, ahí está vivo, afiliado al Seguro Social. Su vida pagó el seguro, ahí está. ¿Para qué? Para recibir este trato. Los señores, buena fe, los señores que están ahí sacaron un tanque de oxígeno. Pero aquí, estos indolentes no lo quieren, tienen la puerta cerrada y no la quieren abrir para que no entren enfermos. Esto es el colmo. Esto es el colmo. Si el señor se muere en mi balde de la camioneta, responsabilizo al gobierno, porque yo lo he traído vivo. Responsabilizo al gobierno por la muerte del señor.